Son muchas las cosas que suceden a diario en Colombia y el mundo. En segundos se las queremos contar. En este canal, Hosman Noticias número 1. Información que los grandes medios callan. Dirige y presenta José Miguel Angulo. Bueno, son muchas las cosas que hay que contarles a todos mis compatriotas colombianos en la mañana de este sábado 2 de agosto del 2025. Vamos a ver los titulares, porque ahora esa es la imagen que nos va a acompañar de aquí en adelante. Ahí ustedes saben, interprétela, cómo es que está la justicia. No la justicia, sino los que administran justicia. Hay que saber interpretar eso. La justicia no, porque la justicia tiene su norma, hay que aplicarla como se dice, hay que darle a cada quien lo que se merece. Ese es el principio de la justicia. Administrar justicia es darle a cada quien lo que se merece. Si es culpable, se condena. Si es inocente, se declara inocente. Pero ahora tenemos una justicia administrada por quién. Lean bien lo que dice la imagen. Entonces, eso es como si colocáramos a Satanás, el demonio, a juzgar a Jesús. Pues, ¿qué va a decir? Pues que es culpable y que se tiene que ir para el infierno. Así estamos hoy en Colombia. Vamos a ver nuestros titulares que tenemos para este fin de semana. Abogados hablan sobre la condena de Uribe. Hacen análisis. Celebra esta hija de Pizarro, del exguerrillero del M-19. Ella celebra, María José Pizarro, porque ahora le llegó el momento de las celebraciones, aunque todavía no es el caso definitivo de la condena de Uribe, porque queda la segunda instancia, pero están celebrando. Están celebrando. Habla esposa de Miguel Uribe, hay buenas noticias, hay un reporte bueno. Vamos a escuchar la esposa de Miguel Uribe, el que está recluido en una clínica debido a esta violencia que nos embarga en Colombia. Más de 60 años, violencia por todas partes y ahora la llaman la paz cocal. Paz cocal. Y la toga de las FARC. Ahora la FARC es la que tiene toga. La que tiene toga. Y listo, ya tenemos con eso para hoy. Entonces vamos a empezar a escuchar primero que todo. Quiero que arranquemos escuchando a este señor. Se llama Constantino de Miguel. Lo vamos a escuchar para que cada quien tome su propia nota y vayan a ir interpretando qué es lo que nos está pasando en Colombia con todo esto de el juicio contra Álvaro Uribe. Y vamos a escuchar los abogados. Estamos en la hora del tinto colombiano. No se les olvide que hay que participar. En un comentario diga, quiero participar de la rifa del pocillo. Es un pocillo como este. Le va a llegar marcado con su nombre, un recuerdo. Para uno de mis televidentes se lo va a llevar. Pero hay que manifestarlo. Lo puede hacer en un comentario o en el formulario ahí en la descripción de la transmisión. Escuchemos a Constantino de Miguel lo que nos dice sobre la condena de Álvaro Uribe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un tribunal de Bogotá ha condenado al expresidente Álvaro Uribe Vélez, el hombre que salvó a Colombia derrotando a las guerrillas y combatiendo a la hidra del castrochavismo. Su legado de paz está siendo aniquilado por su rival, el presidente Gustavo Petro, que ha logrado que el comunismo bolivariano conquiste el poder ya no desde las selvas, sino desde las instituciones que ha parasitado, incluyendo esa justicia que ahora persigue a Álvaro Uribe. Aquí va mi análisis sobre el drama que vive hoy Colombia.
Hola, soy Constantino de Miguel, te doy la bienvenida a Desde mi punto de vista, el canal que no se cansa de combatir la mentira y la propaganda de los medios de desinformación. El 28 de julio de 2025 no fue un día de justicia en Colombia, fue un día de venganza. La jueza Sandra Liliana Heredia condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno, en un caso que desde sus inicios ha sido un montaje de clara persecución judicial. El proceso contra Uribe comenzó en 2012, pero qué casualidad, ha sido reactivado durante el asalto a las instituciones por parte del actual presidente Gustavo Petro, justo cuando Álvaro Uribe podía volver a ser una figura clave en las elecciones de 2026. No, queridos amigos, no es una coincidencia. Todo apunta a una operación cuidadosamente orquestada por quienes jamás le perdonaron a Uribe haberles derrotado en el campo de batalla y haber salvado a Colombia del abismo guerrillero. Uribe no es cualquier político, es el hombre que enfrentó solo a las FARC, al ELN y a todo el aparato del socialismo del siglo XXI. Pero, mi querido Leonel, queridos dominicanos, tengan mucho cuidado. Si el presidente Uribe cree que hay otro Raúl Reyes en Santo Domingo, viene y los bombardea. Si le queda una computadora, va a decir más encima que tú eres el culpable del bombardeo. Llegaremos a capturarlo con la coordinación del gobierno dominicano y a través de su policía. Serénese, presidente Uribe, cálmese. Qué difícil es creerle a alguien. No me aplique el cinismo que tienen los nostálgicos del comunismo. No me aplique ese cinismo con que engañan a sus pueblos. También es cierto, gracias a un Plan Colombia que le permitió un decisivo apoyo militar de Estados Unidos. Bajo su liderazgo, la estrategia denominada Seguridad Democrática no solo debilitó a las guerrillas, reduciéndolas de 20.000 miembros a menos de 7.000 combatientes, sino que devolvió al país la esperanza, la inversión extranjera y la seguridad ciudadana. Fue Álvaro Uribe quien resistió la presión de Chávez, Correa, Kirchner y compañía, frenando el proyecto castrochavista que amenazaba con convertir a Colombia en otro narcoestado fallido. Pues bien, queridos amigos, ahora ese mismo Álvaro Uribe está siendo perseguido por un aparato judicial colonizado por sus enemigos de ayer, los exguerrilleros que tras el acuerdo de impunidad de 2016 no solo quedaron libres, sino que hoy gobiernan el país. El presidente Gustavo Petro, exintegrante del M-19, es el rostro visible de esa revancha. Su gobierno ha nombrado a dedo a toda una pléyade de jueces fieles interesados en el negocio político. Ha ido colonizando parcelas de la administración pública que ya no representan a los colombianos porque lo que cuenta es la lealtad al líder máximo. Petro, además, ha sellado una alianza con figuras como Iván Cepeda, el acusador de Uribe, operador político del petrismo, cuya misión no es otra que borrar del mapa a la oposición. Así que lo que estamos presenciando en Colombia es una copia al carbón del caso Lula-Bolsonaro en Brasil. Aquí se busca inhabilitar a Uribe, el único hombre que aún puede frenar el avance del autoritarismo neocomunista en Colombia. La táctica es bien conocida. En inglés le llaman lawfare. En castellano, persecución judicial mediante prevaricación, es decir, no se investiga, se manipulan o se fabrican las pruebas, se reclutan a testigos dudosos, se practican escuchas y allanamientos ilegales y, sobre todo, se recurre a un bombardeo por parte de una prensa prostituida para convertir una acusación con presunción de inocencia en una condena moral antes de que el juicio termine. Entre las muchas irregularidades destaca el uso de más de 20.000 horas de escuchas telefónicas. ¿Quién lo creyera? Más de 20.000 interceptaciones a mi teléfono. Oigas el número,
más de 20.000 interceptaciones a mi teléfono. El testimonio clave es el de Juan Guillermo Monsalve, un ex paramilitar con antecedentes de falsedad y motivaciones personales contra Uribe. A eso se suma otra sospecha. La condena a Álvaro Uribe se produce justo cuando se perfilan las candidaturas opositoras al régimen de Petro. Por eso, queridos amigos, estamos ante un caso que no tiene nada que ver con la justicia. Se trata más bien de sucia estrategia electoral por parte de un régimen petrista consciente de su creciente impopularidad. Gustavo Petro es de hecho uno de los líderes más impopulares de Iberoamérica según las encuestas. Sus desvaríos producto del alcohol, la cocaína y una mente intoxicada de ideología marxista son ya un espectáculo nacional casi a diario. Aquí hablamos de democracia y libertad, tanto los anglosajones que llegaron en las barcas puritanas como los latinoamericanos que estamos aquí desde hace 30.000 años. Entonces pongámonos de acuerdo en lo que toca, democracia y libertad. Si no, esa estatua de Nueva York hay que trasladarla a Cartagena. Últimamente, por cierto, la tiene tomada contra los conquistadores españoles, algo que no debería extrañarnos de esta pandilla de idiotas semianalfabetos que gobiernan nuestros países. Para llamarse América tuvieron que hacer un genocidio. No podemos conmemorar ni lo uno ni lo otro, sino como hecho histórico dantesco. Occidente europeo no fue capaz de encontrarse con culturas diferentes a ella misma sin matar. Y ese tema hay que ponerlo en análisis. Europa tiene que pedir perdón. En todo caso, queridos amigos, mientras Uribe enfrenta una condena basada en indicios débiles y testimonios contaminados, los criminales de verdad, es decir, los que sembraron bombas, secuestraron, asesinaron y cobraron impuestos al narcotráfico, esos criminales ocupan escaños en el Congreso de Bogotá. Esa delincuencia de cuello blanco es la que está persiguiendo con saña al hombre que los venció. Sin duda es un insulto a la memoria de las víctimas del conflicto, pero además estamos ante la inversión total de los valores democráticos. Los criminales gobiernan y los defensores del Estado son perseguidos. La persecución implacable a cargo de este directorio castrochavista pretende condenar a Uribe a 12 años de prisión. El expresidente combatirá a los infundios mediante apelación a un tribunal superior, argumentando irregularidades en el proceso y manteniendo la presunción de inocencia. En Colombia, la justicia lobotomizada por el petrismo tiene en realidad un doble rasero. Basta ver que mientras se condena a Uribe, el sicario adolescente implicado en el atentado contra el senador Miguel Uribe, aliado del expresidente, ha sido dejado en libertad. ¿Qué clase de justicia es esta? La doble moral del petrismo es descarada. Mientras exige silencio internacional sobre el caso Uribe en nombre de la soberanía judicial, ¿por qué la Corte Constitucional a través de su presidente no se para y dice que este país es independiente y soberano y aquí se respetan los jueces y las juezas? ¿O es que nos volvimos de nuevo colonia? Petro no duda en opinar sobre los procesos judiciales en curso en Perú, Argentina o Ecuador. Por ejemplo, en Quito dijo que el narcocomunista corrupto, el ex vicepresidente de Rafael Correa, Jorge Glass, es un preso político, cuando es al revés, un político preso por reiterada y superlativa malversación de caudales públicos. Creo que Glass es un preso político. Gustavo Petro ha tenido siempre una relación antagónica con Álvaro Uribe. Como ex miembro del grupo guerrillero M-19, Petro representa una extrema izquierda totalitaria y muy afín al eje Cuba-Venezuela, al Grupo de Puebla. Uribe ha sido enemigo número uno de esa constelación, tanto en casa como en todos los foros iberoamericanos. Los uribistas, y con toda razón, ven esta persecución como el acto final de una guerra que Uribe ganó en el terreno militar, pero que hoy pierde en el institucional. Los exguerrilleros no pudieron doblegarlo con fusiles, así que ahora usan togas y sentencias. El objetivo es uno solo: proscribir políticamente al único líder que ha demostrado tener el coraje y la capacidad de enfrentar al narcosocialismo que se disfraza de democracia. Pero, queridos amigos, Uribe no está derrotado. Como él mismo dijo,
Esta es una persecución que no borrará los hechos. Los hechos son que salvó a Colombia del colapso, que enfrentó al terrorismo cuando todos se rendían y que a pesar de la cacería sigue siendo la conciencia incómoda de un país secuestrado por narcoterroristas que nunca le apostaron a la legalidad y a la democracia. Por eso, lo que está en juego en Colombia no es solo la libertad de un hombre, sino el futuro en paz de nuestra querida República Sudamericana. ¿Y tú qué opinas? Comparte tus reflexiones aquí abajo y en mi canal de Telegram. Espero seguir contando con tu fidelidad y apoyo a este canal políticamente incorrecto. Me ayudas mucho si me regalas un me gusta y te suscribes para que YouTube siga publicando mis análisis. Agradezco tu atención y te deseo un feliz día o una feliz noche. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias a este caballero Constantino de Miguel. Lo pueden seguir, es un compatriota. Pareciera que fuera colombiano, no, ese es de otro país. Pero buena reflexión, ayudándonos a nosotros los colombianos. Buenísimo. Lo pueden seguir. Personas totalmente en contra de esta izquierdopatía, estos quemados por la bazúcar, ayudándonos. No se les olvide comentar, denle me gusta y compartir. Y hacer que este número, 1306. Muchas gracias. Se merecen un aplauso porque nos están ayudando a que este canal compatriota cada día crezca más. Porque aquí estamos es para defender nuestra patria y nuestra libertad, como lo dice María Andrea. Colombianos, te espero para que actives la campanita de notificaciones, nos des muchos likes, veas los videos completos y los compartas en tus redes sociales. Recuerda que aquí defendemos la libertad y la democracia. Claro que sí. Estamos para defender la libertad y la democracia y tomémonos el tinto, amigos. Un saludo para todos mis campesinos, mi gente laboriosa, los que laboran, los que trabajan, los que sí hacen que Colombia crezca, sea mejor. No están fumando ni azúcar, ni consumiendo marihuana, nada de eso. Están escamellando. Para ustedes un abrazo. Los vagos, los degenerados, los que quieren Colombia en ruinas, eso se las pasan, es consumiendo azúcar y fumando marihuana. Y por eso es que cuando les preguntan que si quieren el progreso, vea lo que dicen. ¿Usted quisiera salir adelante? No, qué pereza, lo mío es el petrismo. Así dicen. Así son. Impresionante, claro que sí. Vamos a ver cuántos días nos faltan. 368 días para que termine esta horrible noche, la que nos han impuesto en Colombia. Las bolsas, los maletines, esos fueron los que ganaron, las bolsas y maletines. Por eso es que tenemos este sistema colapsado, vuelto nada, gobernado por un drogadicto, por un borracho y drogadicto, ahora un reo presidiario. Porque ya lo sabemos, lo dice un documento. Ahí les dejé en este canal, ahí está para que descarguen el documento. La constancia, una constancia de que este señor fue indultado. E indulto quiere decir que se le perdonaron delitos. O sea, no, porque él decía que él en el M-19 estaba sirviendo tintos, que allá él no, y que sí estaba preso, pero era que lo estaban torturando. Preso, pero por sus delitos, los que se cometieron en el Palacio de Justicia, donde hay delitos de lesa humanidad, y acuérdense que los delitos de lesa humanidad no prescriben, no terminan. Ahí puede estar la joyita para este señor, este preso, este presidiario, reo presidiario, por los delitos del Palacio de Justicia, porque hay militares pagando cárcel, porque los culparon, que ellos eran los culpables del Palacio de Nariño, Palacio de Justicia. Mentiras, ya sabemos dónde están las llaves. Bueno, muy bien, avancemos, y 301 días nos faltan para que lleguen las elecciones el 31 de mayo del 2026, Dios quiera que hayan elecciones.
Bueno, y avanzando con la información, vamos a escuchar estos abogados. Bueno, ya se ha conocido la decisión. Voy a dejarles y la verdad es que esta no reflexión de abogados, pero antes de eso, tengo un audio donde nos dice sobre esto de lo que pasó con Álvaro Uribe, la tiranía de las 1000 páginas. Imagínate, tiranía de las 1000 páginas de esta señora, 1000 páginas. Es impresionante, todos dicen impresionante, 1000 páginas es impresionante. ¿Por qué? Ahí miran quién es el que está aplicando justicia, quiénes son los que administran justicia. Y vamos a escuchar el audio. La tiranía de las 1000 páginas. 1000 páginas. Felipe San Clemente Alzate. Bueno, voy aquí. Listo, ahora sí. La tiranía de las 1000 páginas. Felipe San Clemente Alzate le pone lupa al fallo de la jueza Sandra Heredia sobre Uribe Vélez. ¿Un documento tan extenso sirve a la justicia o es un obstáculo para el ejercicio de la debida defensa? Felipe San Clemente Alzate es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y Master, LLM, de Columbia Law School, en Nueva York, donde fue reconocido como Harlan Fiske Stone Scholar. Actualmente ejerce como abogado en el área de fusiones y adquisiciones en Madrid. Aquí el texto de su artículo sobre la decisión de la jueza Heredia sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La escena ocurre en la penumbra de una habitación colonial, en vísperas de un juicio decisivo. John Adams, abogado íntegro y apasionado defensor del Estado de Derecho, interpretado magistralmente por Paul Giamatti en la miniserie de HBO, le entrega a su esposa Abigail el borrador de sus alegatos de cierre. Al día siguiente, deberá defender en juicio a varios oficiales del ejército británico acusados de asesinato tras la sangrienta masacre de Boston. La tensión no puede ser mayor. La vida de los soldados pende de un hilo y el ambiente político es de abierta hostilidad. Abigail, tras leer con atención el escrito, le dice lo que él no quería escuchar, que su discurso es innecesariamente complejo, rebuscado, plagado de adornos intelectuales que podrían dificultar, más que facilitar, la comprensión de su mensaje. Adams, inicialmente a la defensiva, termina reconociendo una verdad incómoda, que no basta con tener la razón, hay que saber comunicarla. De lo contrario, incluso la mejor causa puede perderse en medio de un lenguaje que impresiona, pero no persuade. Esa lección es tan vigente hoy como lo fue en 1770. El exceso de complejidad puede terminar por socavar los propios fines de la justicia. En un Estado constitucional de derecho, la sentencia judicial no es solo la culminación de un proceso, es el acto más relevante en términos de legitimidad, racionalidad y garantía de derechos. En el proceso penal lo es aún más. La sentencia condenatoria restringe derechos fundamentales como la libertad y el honor, y puede tener consecuencias patrimoniales graves para el procesado. Por eso, no puede concebirse como un mero ejercicio de acumulación de palabras, sino como una pieza cuidadosamente construida, clara, comprensible y proporcionada. Cuando un juez entrega un fallo de más de 1000 páginas, no estamos ante un alarde de profundidad jurídica. Estamos más bien frente a una vulneración encubierta de los derechos fundamentales del procesado, especialmente su derecho de defensa y el recurso efectivo. La audiencia del 28 de julio de 2025 para la lectura del sentido del fallo en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez se extendió por más de 10 horas, en un acto que reflejó tanto la complejidad como el volumen del documento. La propia jueza afirmó que el fallo supera las 1000 páginas. Aunque la sentencia definitiva aún no ha sido proferida, el esfuerzo operativo y la duración misma de esta actuación reavivan con contundencia el debate central. ¿Es posible garantizar un ejercicio efectivo del derecho de defensa en los términos procesales establecidos cuando el contenido del fallo ya enunciado es de tal magnitud? Y es necesario afirmarlo sin rodeos. Una sentencia que excede lo razonable en su extensión se convierte en una vulneración encubierta de los derechos fundamentales del procesado, especialmente su derecho de defensa y al recurso efectivo. El plazo legal de 5 días para apelar un fallo puede parecer aceptable si la decisión tiene una extensión proporcional, pero ante más de 1000 páginas, esa misma regla se convierte en una formalidad vacía, en una ficción jurídica incompatible con los principios que rigen el debido proceso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en múltiples ocasiones que el derecho al recurso no es meramente formal, sino que debe garantizar condiciones materiales para su ejercicio. En Mohamed versus Argentina, 2012, la Corte advirtió que la efectividad del recurso depende de que las personas tengan tiempo, medios y claridad para entender la decisión que impugnan.
Si el fallo es inabarcable, el derecho a impugnar no se ejerce, simplemente porque no se puede. Por supuesto, los jueces deben motivar sus decisiones. Eso no está en discusión. Pero la motivación no puede convertirse en justificación para la desmesura. El profesor Michele Tarufo, en su crítica al formalismo judicial, advertía contra la tendencia a producir sentencias de corte académico, más preocupadas por justificar intelectualmente al juez que por comunicar con claridad la decisión. En la misma línea, autores como François Ost o Robert Alexy han insistido en que la función de la sentencia es persuadir racionalmente, no deslumbrar ni confundir. Una sentencia eficiente, como reclama la Administración de Justicia moderna y democrática, debe priorizar la síntesis, la claridad y la delimitación de los aspectos verdaderamente controvertidos y jurídicamente relevantes. El exceso de información, la transcripción innecesaria de testimonios y el encadenamiento redundante de jurisprudencia no fortalecen la legitimidad de la decisión, la diluyen. En muchos países la jurisprudencia y la legislación avanzan hacia la sintetización judicial obligatoria. En España se ha promovido activamente la adopción de pautas de redacción judicial que fomentan la claridad, la concisión y la estructura lógica como elementos clave para garantizar la transparencia y la comprensión de las resoluciones. En Alemania, el estilo judicial es notoriamente breve y centrado en lo esencial. Incluso a la Corte Suprema de Estados Unidos, las opiniones suelen ser precisas y razonablemente extensas, y los jueces son conscientes de su función comunicativa tanto como jurídica. Por el contrario, en países como Colombia, persiste una tradición judicial que confunde la solidez con la prolijidad. La sentencia como tratado, como informe enciclopédico, es una herencia que urge revisar. Frente a estos excesos, las providencias judiciales proferidas por la Delegatura para Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades ofrecen un ejemplo digno de estudio sobre cómo es posible, incluso en contextos de complejidad técnica, alta carga probatoria y sofisticación jurídica, construir decisiones judiciales sólidas, razonadas y accesibles. Esta jurisdicción ha enfrentado litigios corporativos que involucran intrincadas disputas entre accionistas, valoración de empresas, impugnaciones de decisiones sociales, conflictos fiduciarios y estructuras societarias opacas, con pruebas que incluyen peritajes financieros, testimonios extensos, declaraciones de parte y acervos documentales voluminosos. A pesar de ello, ha logrado mantener un estilo de redacción conciso, enfocado en los puntos nodales del litigio, evitando divagaciones y reiteraciones innecesarias. El resultado es un cuerpo jurisprudencial creciente, con altísimo valor técnico y gran utilidad práctica, que no sacrifica profundidad por brevedad, pero tampoco incurre en el vicio de la sobreabundancia. Como consecuencia directa de esta forma de ejercer la función judicial, la Delegatura ha conseguido proferir decisiones en tiempos notablemente breves, tutelando de manera efectiva los derechos de los interesados y materializando con hechos concretos la promesa del servicio público de administración de justicia. Tan excepcional ha sido su desempeño, que incluso ha enfrentado demandas temerarias por parte de litigantes inconformes, quienes han llegado a insinuar irregularidades basadas únicamente en la rapidez del proceso decisorio. Una paradoja que revela hasta qué punto, en un sistema habituado a la lentitud, la eficiencia puede resultar sospechosa. Esta práctica demuestra que sí es posible administrar justicia de forma rigurosa y eficiente, respetando los tiempos del proceso y los derechos de las partes, sin abdicar del deber de motivación ni de la calidad argumentativa. Además, hay una razón práctica de fondo que no puede pasarse por alto: el uso eficiente de los recursos del Estado. La economía procesal y el uso racional del tiempo judicial no son asuntos menores. Cada minuto que un juez, una parte o un defensor invierte en navegar documentos interminables es un minuto que se resta a la resolución de otros casos. En sistemas judiciales como el colombiano, marcados por la congestión y la mora, redactar fallos innecesariamente extensos equivale a malgastar recursos públicos escasos. El tiempo de los jueces, fiscales, defensores y litigantes es un recurso del Estado y de la sociedad. Hacerlo rendir, sin sacrificar calidad ni garantías, es una obligación ética, no solo técnica. Una justicia que tarda en llegar es una justicia que no llega. Se convierte en una forma sofisticada de impunidad o en una prórroga perpetua del conflicto. Pero volvamos al tema central. Cuando el acusado no puede leer ni entender la sentencia completa en el tiempo procesalmente concedido, no puede defenderse. Cuando su abogado debe priorizar fragmentos del fallo porque no es humanamente posible analizarlo todo en el plazo legal, se resiente la garantía de contradicción, elemento vertebral del derecho de defensa protegido constitucionalmente. Cuando el fallo es inabrudable, el proceso penal deja de ser una herramienta de justicia y se transforma en una maquinaria formal que aparenta legalidad, pero no la realiza. Y esto no es simplemente un problema de estilo o redacción, es un asunto de legitimidad constitucional.
Una justicia que no se puede entender, que no se puede impugnar de manera efectiva, es una justicia que pierde su razón de ser. Una sentencia penal debe ser un ejercicio de análisis y síntesis. El juez tiene el deber, no la opción, de filtrar lo irrelevante, jerarquizar lo importante y comunicar con precisión sus razones. La extensión desmesurada, en cambio, contradice los principios de eficiencia, prontitud y justicia efectiva que deben guiar toda actuación judicial. La sentencia justa no es la más larga ni la más erudita, es aquella que, siendo comprensible, razonada y proporcionada, permite que todas las partes, especialmente el procesado, puedan entenderla, cuestionarla y, si es el caso, combatirla. Ahí comienza y no termina la verdadera justicia. Para cerrar, y volviendo al caso de la masacre de Boston, anecdóticamente, luego de unos alegatos de conclusión certeros, convincentes y rendidos con sobriedad y convicción por John Adams, contra todo pronóstico, los soldados británicos fueron absueltos por un jurado compuesto íntegramente por colonos de Boston, a pesar de la profunda animadversión hacia los británicos y la corona inglesa, acentuada por la muerte a manos de soldados ingleses de 3 bostonianos. No fue el cálculo político ni los sentimientos personales de los miembros del jurado lo que definió ese juicio, sino una defensa clara, fundada en los hechos y en el derecho. Ahí estaba esa reflexión, la tiranía de las 1000 páginas se llama eso, sacada por un abogado, porque ya sabemos, como lo dice la imagen, quién es el que está administrando justicia. Ustedes juzgan por sus propios ojos quién está administrando justicia. Y ese audio es sobre la tiranía de las 1000 páginas. Ahora sí, escuchemos a este abogado también, porque tenemos reflexiones de los abogados sobre el juicio contra Álvaro Uribe y la condena. Bueno, ya se ha conocido la decisión y la verdad es que no estaba en los cálculos de nadie que primero la sanción fuese ser de 12 años, porque los estimados y conforme se indica en este tipo de eventos se parte de 6 y se aumenta en un poco, pero no se duplica. De manera que la sanción ciertamente nadie la podía prever. En segundo lugar, el que se ordene la captura de inmediato cuando se reconoce que la persona ha comparecido al proceso, pues en realidad sí es algo que seguramente se atacará por la vía de una tutela. De manera que ciertamente consideramos que es un fallo bastante excesivo y que por supuesto el Tribunal Superior de Bogotá tendrá que entrar a analizar. En mi concepto, la pena de prisión a 12 años es desproporcionada, no justificada en fines constitucionales y es una dosificación que llegó al tope máximo para, por ejemplo, un delito como fraude procesal, que difícilmente encontraríamos una sentencia con esa pena impuesta. Llama la atención que la solicitud de la Fiscalía General de la Nación era de una condena de 108 meses. Excede en un monto de varios meses la que verdaderamente impone el juez de conocimiento en este caso. Sanciona con multa de más de 2.000 millones de pesos y además establece, al parecer, eso lo definirá esta tarde una vez culmine la lectura de su resuelve, si ordena la captura de inmediato. Esto quiere decir que el IMPEC deberá trasladar al señor Álvaro Uribe Vélez al domicilio que él determine para cumplir la prisión impuesta por esta jueza. La pena impuesta a Álvaro Uribe Vélez es absolutamente preocupante. Esta funge como una pena desproporcional, como una pena excesiva, como una pena absolutamente incoherente, porque la juez no valora circunstancias de menor punibilidad que lo hubieran podido beneficiar y por el contrario utiliza todas y cada una de las circunstancias que le hubieran permitido y que le permitieron ubicarse dentro del extremo máximo de la pena que la ley le permitía en un completo acto de desconocimiento de las garantías del expresidente. Bueno, ahí está el análisis de los abogados, de gran grupo de abogados, analizando sobre la condena contra el señor Álvaro Uribe. Y ahora vamos a escuchar a Abelardo de la Espriella, lo tienen ahí en Nación Sabrosa. Nación Sabrosa también es un canal compatriota que apoya nuestra libertad, nuestra democracia. Escuchemos a Abelardo. Lo digo clarísimo, Petro es la sarna de Colombia, es el cáncer de Colombia. O sea, Abelardo no estudió.
No, pero eso también hay que cambiarlo. Ojo, vamos a llamar las vainas por su nombre. En realidad, esa gente es cobarde. Dejemos de llamarle tibio a los cobardes. Porque cuando tú pones a los cobardes a pelear las guerras se pierden. Cuando tú pones a los valientes a pelear las guerras se ganan. Dejemos de decirles tibios a los cobardes, porque lo que son es cobardes. Como por ejemplo el alcalde de Bogotá, ningún tibio, es cobarde. Quiere quedar bien con todo el mundo. Uy, el amigo de Daniel. Quiere quedar... Ahora te digo una vaina. Oye, él vino aquí a este programa y después fue alcalde. Tú viniste a este programa y quisiste... Sí, pero te voy a decir una vaina. Hay un potosí de diferencia entre Galán y yo. Solo que aquí hay buena suerte. Yo soy un tipo de carácter. Yo no pretendo quedar bien con todo el mundo porque esa es la mejor manera de quedar mal con todo el mundo. Entonces el tipo le hacen un paro del carajo a los taxistas, tenemos racionamiento de agua, la inseguridad disparada, los elefantes blancos que le deja Claudia López no es capaz de denunciarla como corresponde, sino con pañitos de agua tibia. El señor Galán es un cobarde. Y repito, si usted pone a un cobarde a pelear la guerra por Bogotá se va a perder. Sigan escogiendo cobardes. Y ya verán cómo va a terminar el país y cómo va a terminar esta ciudad que la tienen acabada. Bueno, sigue Abelardo, este precandidato por la presidencia de la República 2026. Abelardo, este abogado. Declaran a Álvaro Uribe culpable por delito de soborno en actuación penal. Ahí está Venezuela con Diosdado celebrando. No vaya sea, como dicen por ahí, no vaya sea que los primeros que celebremos seamos nosotros los colombianos para que a este tirano Diosdado le eche mano a Estados Unidos, porque está con la lupa en la mano a Estados Unidos, está con el lente. En cualquier momento vamos a escuchar la noticia de que Diosdado lo tienen en Estados Unidos. Él está ahorita celebrando por la condena de Álvaro Uribe. No vaya a que seamos nosotros los primeros en celebrar. Ahora, ¿quiénes salieron a defender a Álvaro Uribe? Así celebra el prófugo de la justicia norteamericana, el inefable Diosdado Cabello, cabecilla del cartel narcotraficante de los soles, el espurio fallo que le han montado al presidente Álvaro Uribe Vélez los socios del dictador Maduro en Colombia, Petro, Cepeda, Montealegre y las impunes FARC. Se jacta el sainete de enemigos de la patria. Sigue la pista sobre a quién beneficia un crimen y tendrás al asesino. Si estos narcos celebran, a ellos apunta la autoría de este montaje. Nosotros seguiremos en pie de lucha porque las balas asesinas y los fallos ideologizados no nos detendrán. Seguimos firme por la patria, defensores, a la calle el 7 de agosto para gritar Uribe inocente, Uribe inocente. Bueno, muy bien por Abelardo de la Espriella, este precandidato para llegar el 2026 a ocupar la Casa de Nariño. Vamos a ver qué pasa. Ahí estaba con esta nota y hay otra nota también de Abelardo, este abogado. Buenas, estábamos aquí grabando un episodio de la tertulia política con Abelardo de la Espriella. Nos enteramos de la noticia del fallo en primera instancia contra el presidente Álvaro Uribe. Lo condenaron a 12 años por los delitos que ya había, digamos, enunciado la jueza en el fallo anterior. Esa es la máxima pena posible, no hay ningún tipo de graduación. Como lo dijimos en un video anterior, yo creo que no es un buen día para Colombia. Este fallo y este juicio ha distado en mucho de ser un fallo en derecho. Es utilizar la justicia como un elemento en una batalla política. Yo quisiera, doctor Abelardo, aprovechando esta coincidencia que usted nos contara muy sobre duro, este fallo. Muy duro y muy triste. La justicia en Colombia le ha fallado al pueblo colombiano porque ante los ojos de todo el mundo se ha condenado a un inocente. Todos vimos el proceso. Las pruebas de la fiscalía, las pruebas de la defensa, todas daban cuenta de manera meridiana y clara de la inocencia del presidente Uribe. Más de 22.000 horas de grabaciones telefónicas ilegales que fueron validadas
por esta señora juez prevaricadora. En ninguna de esas 22.000 horas de grabación el presidente Uribe dio una instrucción ilegal al abogado Diego Cadena. Lo que está ocurriendo es terrible, la asimetría, el mensaje que se envía al alma de la colombianidad. El hombre que más hizo por Colombia, el que le rompió el espinazo a las FARC, el que le devolvió la posibilidad de transitar sus carreteras, el que redujo las hectáreas de coca de 102.000 a 43.000 en 8 años, el que llevó la economía y la inversión extranjera a lugares nunca antes vistos, el hombre que con su visión le devolvió la esperanza al pueblo colombiano, hoy injustamente condenado con la peor condena y con fundamento en el dicho de un bandido redomado que, como Monsalve en plena audiencia pública, fue desmentido tanto por su padre como por su hermano. Mientras que criminales de lesa humanidad como los exmiembros de la FARC hoy están en el Congreso de la República. Ernesto Samper, que fue financiado por el Cartel de Cali, también posando de catón moral de la nación. El señor Juan Manuel Santos, que fue financiado por Odebrecht de conferencista internacional, y el gran colombiano, el que más ha hecho por Colombia, injustamente condenado. Es un día triste para Colombia, un día lamentable, y sin duda hay que seguir hacia adelante, ser estoicos y salir a defender al presidente Uribe en las calles. Por eso, mis queridos compatriotas, los estoy convocando a todos los defensores de la patria para que este 7 de agosto salgamos a la calle a gritar Uribe inocente, Uribe inocente. Hay que estar firme con Uribe cuando más nos necesita. ¿Y qué sigue, doctor Abelardo, para el presidente Uribe en este proceso? No, la apelación, pero hermano, todo esto hace parte de un entramado y eventualmente la casación. Yo creo al final de la ecuación que hay todo un entramado que empezó con Juan Manuel Santos hace 10 años para este montaje, que fue articulado por Eduardo Montealegre, por Iván Cepeda, unos personajes absolutamente siniestros, oscuros y tremendos. Y hay que salir a apoyar al presidente Uribe en las calles, y hay que dar la pelea también política para derrotarlos el 26 y para transformar profundamente a nuestro país, para evitar que sigan ocurriendo cosas tan lamentables como esta, que se produzcan fallos políticos que no se ajustan en lo absoluto a la prueba, que no se ajustan a la doctrina, a la jurisprudencia, y que sirven como mecanismos de venganza para sacar del escenario político a quien piensa diferente. Eso lo vamos a combatir desde lo jurídico y desde lo político. Gracias, doctor Abelardo. Hermano, bienvenido siempre. Un saludo. Firme por la paz. Bueno, muy bien. Por Uribe. Ahí estaba Abelardo, porque ahora pues él dice, esta persona prevaricadora, ya saben, no hay que decir nombre, no se necesita, ya saben quién es. Prevaricadora lo está diciendo Abelardo. ¿Por qué? Porque estamos bajo la toga ahora. Y escuchemos este audio. Guerrilla con toga. Escuchemos este audio. El camino al líder del Centro Democrático y consumar la narcoalianza binacional de Petro y Maduro. La sentencia de Sandra Heredia contra el expresidente Álvaro Uribe en un juicio sin garantías y con testigos comprados constata hasta dónde llegó. Guerrilla con toga. La extrema izquierda va logrando su cometido de quitar del camino al líder del Centro Democrático y consumar la narcoalianza binacional de Petro y Maduro. La toga. La sentencia de Sandra Heredia contra el expresidente Álvaro Uribe en un juicio sin garantías y con avancemos. testigos Pizarro, comprados. la que celebra, esta hija del exguerrillero del M-19. El país debe tener claro que no nos mueve un afán de venganza, nos mueve un afán de justicia, de verdad, que son el camino hacia la reconciliación, la certeza de que podemos confiar en el sistema judicial colombiano, la certeza de que nadie está por encima de la ley y nadie puede utilizar la justicia en beneficio propio. Con esta sentencia condenatoria, no solamente el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien contó con todas las garantías a lo largo de todo el proceso, en todas las etapas judiciales, resultó condenado a 12 años de prisión, pero lo más importante es que se abre un camino para que Álvaro Uribe Vélez responda por todas
las acusaciones que existen en su contra por graves violaciones a los derechos humanos. La justicia deberá investigar y establecer responsabilidades. Bueno, y las violaciones de derechos humanos de su amiguirris que está sentado en el Palacio de Nariño, porque ya sabemos que tuvo que ver con lo del Palacio de Nariño. Está certificado. Los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad que nos prescriben. ¿Dónde está la justicia para él? Porque ella dice que se aplique justicia. Claro. Y escuchemos este audio. Carnaval de las FARC. María José Pizarro, en representación de toda la izquierda narcoguerrillera y criminal, celebra que la justicia amañada por los intereses de las FARC esté dando buenos resultados en la consecución del trofeo que más anhelan desde hace décadas: hacer encarcelar a Álvaro Uribe por los medios que sea. Ese es el fin, sea lo que se sea, pero ellos sí no. Lo de su amiguirris, que está fungiendo ser presidente de la República, el supuesto presidente, ahí sí no le aplica la justicia, porque ya sabemos que tiene que ver con lo del Palacio de Justicia. Vamos a avanzar. Avancemos ahora. Buenas noticias. Tenemos buenas noticias. De Miguel Uribe, habla la esposa, deja una nota, la esposa, vea lo que dice la esposa de el texto que ella, ese parte por lo que está pasando con la salud de Miguel Uribe. Esposa de Miguel Uribe Turbay, publica alentadora fotografía y habla de la recuperación del senador. Después de un total de 51 días de permanecer hospitalizado en la Fundación Santa Fe tras ser víctima de un atentado, la familia de Miguel Uribe Turbay se ha encargado de actualizar a los colombianos con todas las novedades del caso y los procedimientos médicos a los que ha tenido que enfrentarse. El precandidato presidencial del Centro Democrático se ha sometido a múltiples operaciones en manos de los mejores neurocirujanos del país, con el objetivo de que se vayan recuperando sus tejidos y la inflamación de su cerebro, ocasionada por los impactos de bala, logre disminuir. En su más reciente publicación de Instagram, María Claudia Tarazona abrió su corazón y compartió esperanzador mensaje en medio de la situación que atraviesan. Día a día, paso a paso, cada pequeño milagro les da aliento a nuestros corazones. Dios, cógelos fuerte, que sus manos nunca se vuelvan a separar, escribió junto a una fotografía del político en el hospital. Además, compartió la importancia de la fe en todo el proceso que vienen atravesando desde el día del atentado, y cómo la oración ha mantenido a la familia unida, pues una de sus más grandes preocupaciones es que su pequeño hijo pierda la oportunidad de compartir con su padre como consecuencia de la violencia. Oremos todos juntos por el milagro de la recuperación de Miguel, para que Alejandro pueda crecer al lado de su papá. Oremos con fe, se los pedimos de corazón. En respuesta a estas palabras, una gran cantidad de usuarios de la plataforma se manifestaron por medio de la sección de los comentarios y escribieron palabras de fortaleza, esperando la pronta recuperación de Miguel Uribe Turbay y pidiendo por la tranquilidad de sus seres queridos. Dios nunca lo suelta. Miguel se aferra fuertemente a la vida y al gran amor de su familia. El milagro llegará. Te mandamos toda la fuerza y el amor. Fuerza, Miguel. Seguimos con la fe intacta para este milagro. Amén. No paramos de orar. Lo declaramos sano en el nombre de Dios. Padre amado, tú nos has oído y permanece nuestra esperanza. Con toda nuestra fe, creemos que el milagro hecho está. Son algunos de los mensajes que se leen. Por otro lado, días atrás, María Claudia publicó una fotografía de Miguel y su hijo en la que compartió el dolor que atraviesa en su faceta de esposa y madre. Pido unir todas las oraciones, los clamores, la buena energía y el amor inmenso por ti, por tu rehabilitación y completa sanación. Pido luz y bendiciones para todos tus médicos, quienes día a día están construyendo el camino para que vuelvas a mis brazos y los de tus hijos. Bueno, muy bien, estas eran las palabras escritas por la esposa de Miguel Uribe. Hay buenas esperanzas de
que este señor está en recuperación. Muy pronto tendremos la noticia maravillosa. Y ya para ir terminando, le tengo esta... Ya voy a finalizar con esto. Esta es Lina Garrido, esta congresista del Arauca que enfrentó a Gustavo Petro el día del 28 de julio, o el 20 de julio, lo enfrentó diciéndole todas sus verdades en la cara. Y ahora tiene una propuesta para los colombianos. Vamos a ver si se le logra. Con esa nota de Lina Garrido termino, y muchas gracias a las 1.306 personas que están aquí. Ya saben, la tarea es compartir, comentar, invitar a otros. Ustedes tienen muchos grupos, están en Telegram, están en Facebook, están en Instagram, WhatsApp. En todos sus grupos de WhatsApp, compártalo. Como compatriotas que somos, aquí estamos para defender nuestra patria, nuestra libertad, nuestra democracia. Ese es el fin. Ese es el fin, que no caigamos como Venezuela, 25 años de tiranía, como Cuba, más de 60 años de tiranía, como Nicaragua, como Corea del Norte. Queremos la democracia. Y ahora sí escuchemos lo de Lina, la propuesta que tiene. Lina Garrido le hace propuesta a los candidatos presidenciales. Nos ahorramos la vagabondería. La representante a la Cámara por Arauca, Lina María Garrido, quien ha sido noticia en las últimas semanas por su contundente postura con el presidente Gustavo Petro, hizo una propuesta a quien sea la persona que lo reemplace en 2026. Garrido envió un mensaje claro contra los precandidatos presidenciales para que, en caso de ocupar el máximo cargo en la presidencia de la República, haga ciertas revelaciones antes de posicionarse. La representante propone que los aspirantes a reemplazar a Petro, primero, revelen quiénes serían sus acompañantes en ese camino y así evitar algunas molestias como se ha visto en el actual gobierno con algunos de los ministros y su pasado. Le hago esta propuesta a todos los candidatos a la presidencia de Colombia, que sea obligatorio revelar antes de las elecciones quiénes serían sus ministros en caso de ser elegidos, mencionó Garrido. La propuesta de la congresista se da debido a supuestos cambios en la jefatura de cartera del Ministerio de Igualdad, que ha pasado por la vicepresidenta Francia Márquez y que ahora se encuentra bajo el mando de Carlos Rosero. Sin embargo, se vendría un nuevo cambio de ministro de Igualdad, posiblemente pasaría a ocupar Juan Carlos Florián, quien actualmente es el viceministro de Diversidades y exactor de contenido para adultos, según reveló en exclusiva la revista Poder. Debido a este fuerte rumor que se ha formado en redes sociales sobre otro alto cargo que ocuparía Florián en el gobierno de Petro, Garrido fue contundente con su propuesta a raíz del historial que tiene el viceministro. Por lo tanto, la congresista fue clara y dijo: así nos ahorramos esta vagabundería, y de paso, votaríamos por un equipo, no solo por una persona. Colombianos, te espero para que actives la campanita de notificaciones, nos des muchos likes, veas los videos completos y los compartas en tus redes sociales. Recuerda que aquí defendemos la libertad y la democracia.